Buenos días, profesor y alumnos. Hoy les vamos a presentar el desarrollo de nuestra práctica de seminario en Ingeniería Electrónica. El primer experimento que haremos se llama Test de Power o Probando la Energía en español. Para empezar, necesitamos una pila de 9 volts y un multímetro. La práctica nos pide que pongamos las terminales metálicas de la pila de 9 volts en nuestra lengua, y sentimos un hormigueo agudo o un pequeño piquete. Ese hormigueo se debe a que la electricidad está fluyendo de una de las terminales de la batería, pasa a través de la humedad de tu lengua y llega hacia la otra terminal. Esta conducción también es gracias a que la piel de nuestra lengua es muy delgada. Ahora la práctica menciona que tenemos que secar nuestra lengua y que, gracias a esto, tendremos una menor sensación al poner la batería en nuestra lengua. A continuación descubriremos la resistencia eléctrica de nuestra lengua con el multímetro. Para esto ponemos nuestro multímetro en ohms y ponemos cada una de las terminales en nuestra lengua para observar la resistencia. En este punto nos damos cuenta que los electrones fluyen más fácilmente a través de objetos húmedos como nuestra lengua que a través de objetos secos, como nos pudimos dar cuenta cuando secamos nuestra lengua. Ahora haremos el segundo experimento llamado Let's Abuse a Battery o abusando de una batería en español. Este experimento consiste en poner en corto una batería, para lo cual necesitaremos una batería de 1.5 volts y un portapilas individual y unos caimanes. En este experimento usamos una pequeña caja improvisada en caso de que pudiera explotar la pila. Notamos cómo los cables que conectaban ambas terminales de la batería se calentaban pasado el minuto que la práctica mencionaba que teníamos que esperar.
Ahora tendremos que volver a hacer un corto en una batería, pero esta vez poniendo un fusible y observar lo que sucede. En este caso el que debería dejar de funcionar debería ser el fusible, pero al tener unos cables que presentaban mucha resistencia nuestro fusible siguió intacto. En dado momento creemos que el fusible no servía, así que probamos la continuidad con el multímetro. Al ver que se había concluimos que eran los cables lo que presentaban demasiada resistencia y por eso nuestro fusible no se fundió. Para este experimento necesitaremos 4 pilas de 1.5 volts, un portabaterías de 4 pilas, un resistor de 470 ohms, un resistor de 2.2 kiloohms, y uno de 1 kiloohms. Además necesitaremos un LED de cualquier tipo y camanes. Primeramente probamos la resistencia de 470 ohms. Después probamos la resistencia de 2.2 kiloohms y observamos que el LED encendía un poco menos. Por último probamos la resistencia mayor, en este caso fue de 2.6 kiloohms. Observamos lo que pasó y vimos que el LED iluminaba aún menos. A continuación, en el experimento variando el voltaje necesitamos un potenciómetro y medimos la resistencia que permite este.
Después en la práctica menciona que debemos desarmar un potenciómetro, así que debemos ver cómo está compuesto este y observamos su interior así como las partes que lo conforman. A continuación debemos armar un circuito en donde ponemos el potenciómetro y el LED. Esto, con la finalidad de observar lo que pasa al variar el voltaje que entra en el LED. Al no medir adecuadamente el voltaje, el LED se fundió. Para las últimas partes del vídeo teníamos que armar el circuito del LED con el potenciómetro y medir el voltaje en diferentes partes del circuito. Más. No, ábrele. Ay, cabrón. Así que variábamos el voltaje del potenciómetro y observamos cómo el LED enciende un poco más o un poco menos dependiendo del voltaje que apliquemos y teniendo cuidado de no aplicar demasiado voltaje para que no se fundiera el LED. A continuación medimos el voltaje en dos terminales del potenciómetro y observamos la medición en el multímetro. Ahora ya. Después, como nos indicaba la práctica, teníamos que medir el voltaje poniendo las terminales del multímetro en una terminal del LED y en una terminal del potenciómetro. A ver, espérate, no te muevas. Ahora se supone que va a marcar más. Bueno, no marcó porque es más de un amper. No lo va a marcar, lo va a marcar. Y por último poníamos el multímetro para que midiera amperes y hacíamos lo mismo con el circuito. Primero medíamos el amperaje en una de las terminales del potenciómetro y otra en uno de los cables que salen del portabaterías. Y después poníamos las terminales del multímetro en una terminal del potenciómetro y otra en un cable que sale del portabaterías.